El parque estaba envuelto en un calor sofocante que el aroma a carne asada no lograba disipar. La reunión familiar, una tradición anual que mi marido Tomás esperaba con indiferencia, estaba en pleno apogeo. Había risas de niños corriendo por el césped, el crujir de cervezas abriéndose y el inevitable zumbido de conversaciones entre parientes que apenas se veían una vez al año. Yo me movía entre las mesas, recogiendo vasos desechables y asegurándome de que todo estuviera en orden. A pesar del bullicio, no podía ignorar la sensación de ser observada. Esa mirada persistente me atravesaba desde la distancia, haciéndome girar una y otra vez. Finalmente, mis ojos se encontraron con los de Gabriel, el tío de Tomás. Gabriel siempre había sido el centro de atención en estas reuniones. A sus 64 años, tenía una vitalidad que muchos de los más jóvenes envidiaban. Su risa resonaba como un trueno, y sus ojos brillaban con una intensidad que desarmaba. Era un hombre alto, de espalda ancha, y su cabello canoso no hacía más que acentuar su atractivo. Pero aquella mirada que me dirigía no era casual. Había algo deliberado, algo que no podía ignorar. Me acerqué a la mesa donde él estaba sentado, con una copa de vino en la mano y una expresión relajada que contrastaba con la tensión que sentía creciendo en mi interior. «Gabriel, ¿necesitas algo?», pregunté, tratando de sonar neutral. Él sonrió, una sonrisa que parecía contener secretos. «Nada por ahora, Laura. Aunque no te vendría mal sentarte un momento. Pareces estar haciendo todo el trabajo». Me reí de manera automática, pero había un calor en su tono que no podía pasar por alto. Me senté, aunque solo fuera para demostrar que no había nada raro en compartir unos minutos con él. Sin embargo, la cercanía hizo que me diera cuenta de su aroma, una mezcla de madera y algo dulce que no pude identificar. «¿Cómo has estado?», preguntó inclinándose ligeramente hacia mí. Sus ojos no dejaban los míos. «Bien, ocupada. Ya sabes cómo es esto», respondí, tratando de restarle importancia. Sin embargo, él no dejó de observarme, como si pudiera ver más allá de mis palabras. «Sí, puedo imaginarlo. Pero a veces también hay que tomarse un respiro, disfrutar el momento». Había algo en la forma en que dijo «disfrutar» que me hizo estremecer. Desvié la mirada hacia el campo, donde Tomás charlaba con sus primos. La distancia entre nosotros en ese momento parecía tan grande como el océano. «Deberías venir a caminar un poco, alejarte del ruido», sugirió Gabriel, y su tono, aunque amable, tenía un dejo de insistencia que me hizo dudar. «¿Ahora?», pregunté, más sorprendida por la propuesta que por la posibilidad. Él asintió, levantándose con una facilidad que desmentía su edad. «Claro, ¿por qué no? Este picnic no se irá a ninguna parte, pero un momento tranquilo podría ser justo lo que necesitas». Había algo en su voz que me hizo dudar, pero también había algo tentador en la idea de salir de la multitud. Tal vez solo necesitaba aire fresco. Sin decir una palabra, me levanté y lo seguí. Caminamos hasta un pequeño sendero que bordeaba un lago en el parque. La charla fue ligera al principio, comentarios sobre el clima y los recuerdos de reuniones pasadas. Sin embargo, había una tensión bajo la superficie, una energía que parecía aumentar con cada paso. «Siempre he admirado cómo manejas estas reuniones», dijo de repente, deteniéndose para mirar el agua. «No es fácil mantener a todos felices». «Gracias. Supongo que es cuestión de práctica». Él se giró hacia mí, y por un momento, el aire entre nosotros pareció detenerse. Su mirada era intensa, casi magnética. «A veces no es solo práctica, Laura. Es algo innato. Un don». Mi respiración se aceleró ligeramente, y me odié a mí misma por ello. «Era solo una charla inocente», me repetí.
Pero cuando Gabriel alargó la mano y apartó un mechón de cabello de mi rostro, todo pareció cambiar. «Disculpa, tenías algo ahí», murmuró, su voz baja y cargada de algo que no podía nombrar. Ese simple gesto dejó una marca, una chispa que se encendió entre nosotros. Intenté reír para aliviar la tensión, pero mi risa sonó hueca incluso a mis propios oídos. «Será mejor que regresemos», dije finalmente, dando un paso atrás. Él asintió, pero no sin antes sostener mi mirada un segundo más, un segundo que se sintió eterno. Mientras regresábamos al picnic, sentí su presencia detrás de mí como un calor persistente. Y aunque no se dijeron más palabras, supe que algo había comenzado, algo que no podía simplemente ignorar. El regreso al picnic fue acompañado de un silencio cargado, una ausencia de palabras que decía más de lo que cualquier conversación podría expresar. Gabriel se quedó detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero lo bastante distante para no levantar sospechas. Al llegar a la mesa, nos encontramos con Tomás, mi esposo, repartiendo servilletas mientras charlaba animadamente con Luis, su primo más cercano. «¿Dónde estabas?», preguntó Tomás, lanzándome una sonrisa despreocupada. «Solo fui a dar un paseo con tu tío», respondí, intentando sonar natural. Luis levantó la ceja. Su mirada escudriñadora se movió entre Gabriel y yo. Aunque no dijo nada, su expresión parecía llena de preguntas. Gabriel, por su parte, se limitó a abrir una botella de vino tinto que había traído consigo, sirviendo con una elegancia casual que parecía innata. «Un paseo agradable», comentó él, como si respondiera a una pregunta que nadie había hecho. Tomás asintió distraídamente mientras servía carne en el plato de Isabel, su hermana mayor, quien se unió a nosotros con su esposo, Álvaro. Isabel siempre había tenido una manera de observar todo desde un ángulo crítico, y en cuanto tomó asiento, sus ojos afilados no tardaron en posarse sobre mí. «Laura, te ves algo acalorada. ¿Todo bien?», preguntó Isabel, sus palabras llenas de una amabilidad apenas disimulada. «Perfectamente, gracias», respondí, esforzándome por parecer tranquila. Sin embargo, el calor que sentía no era el del sol. Era como si la atención de Gabriel se hubiera convertido en un manto invisible que me envolvía, imposible de ignorar. Mientras todos charlaban, yo mantenía mi mirada fija en el plato, tratando de no cruzarme con esos ojos que ahora sabía que buscaban los míos. A lo lejos, los niños jugaban al frisbee mientras algunos tíos mayores, como Alfredo y Sebastián, discutían sobre los viejos tiempos. La abuela Clara, la matriarca de la familia, estaba en la cabecera de la mesa, observando el caos con una mezcla de satisfacción y resignación. Su risa grave resonó cuando Jaime, uno de los primos más jóvenes, intentó contar un chiste que fracasó miserablemente. «Siempre igual, Jaime. Quizá la comedia no es lo tuyo», bromeó su hermana menor, Marta, quien se encontraba acomodando las ensaladas en un rincón de la mesa. «Déjalo, Marta. Al menos lo intenta», intervino Patricia, la prima más mayor, que siempre estaba mediando entre sus hermanos. Mientras la conversación general seguía su curso, Gabriel permaneció en silencio, bebiendo su vino con una calma estudiada. De vez en cuando, hacía comentarios que eran recibidos con risas o asentimientos, pero su verdadera atención parecía estar en otra parte. Finalmente, cuando la comida principal dio paso al café y los postres, Gabriel se levantó, alegando que necesitaba estirarse. «¿Te importa ayudarme a llevar esto al coche, Laura?», preguntó, sosteniendo un par de cajas vacías de botellas de vino. Vacilé por un momento, sintiendo las miradas de varios miembros de la familia. Sin embargo, no encontré una excusa convincente para negarme. «Claro», respondí con una sonrisa que me costó esfuerzo. En el camino al estacionamiento, el silencio entre nosotros era diferente al que habíamos compartido en el paseo junto al lago. Había algo más tangible, más pesado.
Gracias por la ayuda, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No hay de qué, respondí, manteniéndome a una distancia prudente. Cuando llegamos al coche, Gabriel abrió la cajuela y colocó las cajas con cuidado. Luego, se giró hacia mí, y su proximidad me tomó por sorpresa. Sus ojos estaban más oscuros, cargados de una emoción que no podía identificar. «No quiero incomodarte, Laura», dijo con voz baja, casi un susurro. «Pero creo que lo sabes tan bien como yo. Algo está pasando entre nosotros». Sentí que el corazón se me detenía un momento, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi mente buscó desesperadamente una respuesta, cualquier cosa que pudiera romper la tensión creciente. «Gabriel, esto es complicado. Tú eres el tío de Tomás, y yo...» «Eres mucho más que eso», interrumpió acercándose un poco más. «No finjas que no lo sientes». La fuerza de sus palabras, su cercanía y la intensidad de su mirada me hicieron dar un paso atrás instintivamente, pero terminé atrapada contra el borde del coche. «No deberíamos estar hablando de esto», logré decir, aunque mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. «Quizá no, pero aquí estamos. Y quiero que sepas que no pretendo presionarte. Solo quería que supieras que lo que siento es real». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, un puente que no estaba segura de querer cruzar. Finalmente respiré hondo y di un paso al costado, alejándome de él. «Deberíamos volver. Seguro ya nos están buscando». Él asintió, pero antes de que pudiera avanzar más de un par de pasos, sentí su mano rozar la mía, apenas un toque, pero lo suficiente para enviar una descarga eléctrica por mi cuerpo. El regreso al picnic fue tenso. No cruzamos palabras, pero la energía entre nosotros había cambiado irrevocablemente. Al llegar a la mesa, me encontré con Isabel y Luis observándome con curiosidad apenas disimulada. En el centro del bullicio familiar, me sentí expuesta, como si todos pudieran leer lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, nadie dijo nada, y el día continuó. Pero algo dentro de mí sabía que aquello era solo el principio. La tarde en el picnic se prolongó entre el bullicio de juegos familiares, las conversaciones cruzadas y el vino que fluía como si nunca fuera a acabarse. Las brasas del asador todavía chisporroteaban bajo el cuidado de Martín, el primo más joven de Gabriel, mientras se encargaba de los últimos cortes de carne. El ambiente parecía relajado, pero dentro de mí la tensión crecía como una llama difícil de extinguir. A mi alrededor, las voces se entremezclaban en un coro incesante. Susana y Cristina, las primas más cercanas a Tomás, discutían sobre una receta de flan, mientras Rodrigo y Óscar, los inseparables hermanos, improvisaban un juego de cartas con reglas que solo ellos entendían. La abuela Clara seguía sentada en la cabecera, ahora rodeada de 3 nietos pequeños que competían por su atención. Luis, quien parecía particularmente observador ese día, se acercó con un vaso en la mano. «Laura, te ves pensativa. ¿Todo bien?», preguntó con un tono que no ocultaba su curiosidad. «Sí, solo estoy cansada. Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa ensayada. Luis me lanzó una mirada que sugería que no creía una palabra, pero no insistió. En cambio, se unió a la conversación que mantenían Isabel y Álvaro sobre los planes para las próximas vacaciones familiares. A lo lejos, Gabriel estaba sentado junto a Jaime y Marta, escuchando con aparente interés las historias del más joven sobre sus recientes viajes por Europa. Aunque su atención parecía centrada en Jaime, yo sentía su mirada desviándose hacia mí de vez en cuando, como si fuera un hilo invisible que nos mantenía conectados. La noche cayó lentamente, y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. El grupo empezó a dispersarse. Algunos se dirigieron a casa, mientras otros, como Patricia y su esposo Enrique,
ayudaban a recoger los restos del picnic. Tomás, por su parte, estaba ocupado acomodando a los niños en el coche de Isabel. «Deberíamos irnos pronto», me dijo Tomás al pasar junto a mí, su tono despreocupado mientras organizaba las mochilas de los niños. «Claro, en un momento», respondí, evitando su mirada. Mientras terminábamos de recoger, me encontré de nuevo a solas con Gabriel. Esta vez fue él quien rompió el silencio. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Sí, gracias», respondí, esforzándome por sonar neutral. Él no dijo nada más, pero su presencia era suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Sentía que todos los demás podían ver lo que yo estaba tratando de ocultar, como si lleváramos un cartel luminoso que decía «peligro». Cuando finalmente subimos al coche, Tomás se sentó al volante mientras yo miraba por la ventana, tratando de ignorar el peso de la mirada de Gabriel que aún sentía sobre mí, aunque ahora estábamos separados por la distancia. Isabel y Luis iban en otro coche detrás de nosotros, seguidos por Álvaro y Cristina, quienes se ofrecieron a llevar a la abuela Clara a casa. Al llegar a casa, Tomás se dejó caer en el sofá, visiblemente agotado. «Voy a acostarme pronto. Este tipo de reuniones siempre me dejan exhausto», dijo sin esperar respuesta. Yo asentí, buscando algo que hacer para distraerme. Me dirigí a la cocina para limpiar unos platos que habíamos llevado al picnic, pero mi mente estaba lejos. Mientras el agua corría, escuché un suave golpe en la puerta trasera. Me congelé por un momento, pensando que había imaginado el sonido, pero el golpe se repitió, esta vez más insistente. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Gabriel. El aire frío de la noche se coló por la entrada, pero el calor de su presencia lo contrarrestó al instante. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurré, consciente de que Tomás estaba a unos metros en el salón. «Solo quería asegurarme de que estabas bien. Parecías distante al final del picnic», respondió, su tono bajo pero cargado de algo que no pude descifrar. «Estoy bien, Gabriel. De verdad, deberías irte». «Quizás debería, pero no quiero». Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. La intensidad de su mirada era como un imán del que no podía escapar. Dio un paso hacia mí, y aunque la lógica me decía que retrocediera, mis pies permanecieron firmes. «Esto es un error», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Lo es?», preguntó, inclinándose lo suficiente para que su rostro quedara a unos centímetros del mío. El sonido de la televisión en el salón me recordó cuán cerca estaba Tomás. Con un esfuerzo titánico, aparté la mirada y di un paso atrás. «No aquí, no ahora», dije con firmeza. Gabriel asintió lentamente, pero no sin antes dejar que su mano rozara la mía, al marcharse. Ese simple contacto, tan breve como un suspiro, dejó un eco en mi piel que sabía que no se disiparía fácilmente. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de calmar mi respiración. Pero en el silencio de la noche, solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte y errático, como si tratara de recordarme que, aunque aún no había cruzado la línea, estaba peligrosamente cerca. La semana siguiente estuvo marcada por la anticipación de una nueva reunión familiar, el cumpleaños número 70 de la abuela Clara. La celebración se llevaría a cabo en la casa de Isabel, un evento que prometía reunir a la familia en pleno. Mi mente seguía revuelta después de aquel encuentro nocturno con Gabriel, y cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Pero en la superficie, todo parecía normal. Tomás estaba entusiasmado, al menos tanto como podía estarlo alguien que siempre consideraba estas reuniones una formalidad más que un placer. Mientras él se encargaba de comprar un regalo en compañía de su primo Rodrigo, yo ayudaba a Susana e Isabel con los preparativos. La casa de Isabel ya estaba decorada con guirnaldas y flores,
y el aroma de la comida casera flotaba en el aire. Cristina, que siempre era la más puntual, estaba en la cocina con Patricia, discutiendo sobre el glaseado del pastel. «Laura, ¿puedes traer esos globos del coche?», gritó Isabel desde el comedor, donde organizaba las mesas junto a Álvaro y Jaime. «Claro, voy enseguida», respondí, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad que me acompañaba desde que llegamos. En el patio trasero, los niños corrían de un lado a otro mientras Martín intentaba mantenerlos bajo control. Marta, con su paciencia característica, les ofrecía helados para calmarlos. Más allá, Luis y Sebastián estaban ocupados ajustando el asador mientras discutían sobre cómo encender mejor el fuego. Tomé los globos y regresé al interior, donde Gabriel acababa de llegar. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Llevaba una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada, y su sonrisa relajada parecía destinada a desarmar cualquier resistencia. Saludó a todos con entusiasmo, incluyendo a Tomás, que acababa de llegar con Rodrigo. «Gabriel, siempre puntual», bromeó Luis, dándole una palmada en la espalda. «No podía perderme esta celebración. ¿Dónde está la cumpleañera?», preguntó Gabriel mirando alrededor. «En el salón, con Marta y Patricia», respondió Isabel, acercándose para saludarlo. «Anda, ve a saludarla». Gabriel desapareció en dirección al salón, y yo traté de ocuparme en cualquier cosa que me alejara de él. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que nuestras miradas se cruzaran al otro lado de la sala. Su expresión era tranquila, pero había algo en sus ojos que me decía que la conversación de aquella noche aún estaba presente en su mente. La comida fue un éxito. Todos rieron y brindaron por la abuela Clara, que agradeció los gestos con su habitual mezcla de humor y ternura. Durante el almuerzo, Gabriel se sentó 2 asientos más allá de mí, entre Luis y Rodrigo, pero su presencia era tan palpable como si estuviera justo a mi lado. Cada vez que hablaba, su voz parecía encontrar el camino directo a mis oídos, y cada vez que reía, sentía un leve escalofrío recorriendo mi espalda. Al final de la comida, mientras algunos ayudaban a recoger, Gabriel se acercó. «¿Te importa si te ayudo con esto?», preguntó señalando un grupo de platos vacíos. «No es necesario, puedo sola», respondí, intentando mantener la calma. «Insisto», dijo tomando algunos platos antes de que pudiera protestar. Nos dirigimos juntos a la cocina, donde Susana estaba lavando vasos y Marta organizaba los postres en una bandeja. «¿Todo bien, Laura? Te ves algo distraída», comentó Marta, lanzándome una mirada curiosa. «Sí, solo estoy algo cansada», respondí rápidamente, evitando sus ojos. Gabriel no dijo nada, pero podía sentir su mirada en mí mientras trabajábamos en silencio. Cuando terminamos, regresé al patio trasero, donde Tomás y Cristina organizaban un juego de trivia para los más pequeños. Me uní a ellos, agradecida por la distracción. Al caer la tarde, el ambiente se volvió más relajado. Algunos comenzaron a marcharse, mientras los más cercanos a la abuela Clara se quedaban para una cena ligera. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y rosas, y la brisa fresca traía consigo un respiro del calor del día. Gabriel estaba sentado en el porche, hablando con Álvaro y Patricia. Parecía tan despreocupado que casi podía convencerme de que todo lo que había ocurrido entre nosotros era una ilusión mía. Pero cuando se levantó y comenzó a caminar hacia mí, supe que no lo era. «Laura, ¿puedes venir un momento?», preguntó, su tono casual pero con un trasfondo que me hizo estremecer. Miré a Tomás, que estaba entretenido conversando con Luis y Sebastián. Respiré hondo y lo seguí hacia un rincón del jardín donde nadie podía vernos. «¿Qué haces, Gabriel?», pregunté en un susurro, mi voz cargada de tensión. «Quería hablar contigo.
pero no pude encontrar el momento adecuado. No he dejado de pensar en ti, Laura. En nosotros. No hay un nosotros, respondí, aunque mi voz traicionó mi resolución. Él se acercó un poco más, y su mirada se clavó en la mía como si intentara leer mis pensamientos. Tal vez no quieras admitirlo, pero lo sientes. Lo vi en tus ojos esa noche, y lo veo ahora. El sonido de risas en la distancia me recordó cuán cerca estábamos de ser descubiertos. Di un paso atrás, pero Gabriel tomó mi mano, un gesto suave pero firme. No puedo dejar de pensar en lo que podríamos ser, Laura. No quiero arrepentirme de no haber intentado algo real. Su confesión me dejó sin palabras. La intensidad en sus ojos, el calor de su mano en la mía. Todo era demasiado. Me solté de su agarre y di un paso atrás. Esto tiene que parar, Gabriel. No podemos seguir así, dije, aunque la duda en mi voz era evidente. Él asintió, pero no parecía convencido. Si eso es lo que quieres, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Regresé al grupo, pero su mirada me siguió, y algo en mi interior me decía que esto estaba lejos de terminar. La noche cayó sobre la casa de Isabel, y con ella, la familia comenzó a dispersarse. La abuela Clara, agotada pero feliz, se retiró temprano, escoltada por Patricia y Sebastián. Tomás estaba en el jardín con Rodrigo y Luis, discutiendo sobre un partido de fútbol mientras tomaban las últimas cervezas del día. Yo ayudaba a Isabel a recoger los restos de la cena, aunque mi mente estaba lejos. Gabriel seguía allí, moviéndose entre las conversaciones como una sombra que no podía ignorar. Cuando nuestras miradas se cruzaban, su intensidad hacía que mi estómago se revolviera en una mezcla de anticipación y culpa. Intenté mantenerme ocupada, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era imposible de sacudir. Laura, puedes tomarte un descanso si quieres. Aquí ya casi terminamos, dijo Isabel, su tono amable pero decidido, como si hubiera notado mi inquietud. Asentí, agradecida por la excusa para alejarme. Salí al patio trasero, donde la brisa nocturna era un alivio. Me senté en un banco junto a la fuente, tratando de calmar mi mente. Pero no estuve sola por mucho tiempo. Sabía que te encontraría aquí, dijo Gabriel, su voz baja mientras se acercaba. Suspiré, sin mirarlo. Gabriel, no es el momento. ¿Y cuándo lo será? Respondió, sentándose a mi lado. El silencio que siguió fue denso, lleno de palabras no dichas. Finalmente me giré para enfrentarlo. No entiendo por qué insistes. Esto no tiene sentido. Es peligroso y... está mal. Él asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras, pero luego habló con una calma que me desarmó. Tal vez sea peligroso, pero no creo que esté mal. Lo que siento por ti, Laura, no es algo que pueda ignorar. Y creo que tú tampoco puedes. La vulnerabilidad en su voz me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Intenté encontrar una respuesta, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Y entonces, él hizo algo que cambió todo. Se inclinó hacia mí, despacio, dándome tiempo para detenerlo. No lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el tiempo se detuviera. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y todo lo que importaba era ese momento, esa conexión que habíamos intentado negar durante tanto tiempo. El beso fue suave al principio, pero pronto se volvió más intenso, más urgente. Sentí sus manos en mi rostro, su calor envolviéndome, y por un instante me dejé llevar. Pero entonces, la realidad golpeó como un balde de agua fría. Me aparté bruscamente, mi respiración agitada. No podemos hacer esto, Gabriel. No aquí. No ahora. Él no trató de detenerme, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Laura,
No quiero presionarte, pero tampoco quiero fingir que esto no existe. Si decides que no quieres esto, lo aceptaré. Pero quiero que sepas que estoy aquí y que lo que siento por ti no va a cambiar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras me levantaba y regresaba al interior. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un caos. En el salón, Tomás me lanzó una sonrisa despreocupada, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir. Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento junto a la fuente, el peso de su confesión, el calor de su beso. Me odiaba por haber cruzado esa línea, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había sentido. Tomás roncaba suavemente a mi lado, y la culpabilidad se apoderó de mí. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Podía pretender que nada había pasado, continuar con mi vida como si todo estuviera en orden. O podía enfrentar lo que sentía por Gabriel, por mucho que doliera. Cuando el amanecer se filtró por las ventanas, supe que no había una respuesta fácil. Pero también sabía que ya no podía ignorar la verdad. Había cruzado una línea, y aunque no sabía lo que el futuro deparaba, entendí que no había vuelta atrás.